Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una psicocharla más de la Unidad de Psicología Especializada UPE. El día de hoy nos acompañan nuestras colegas y amigas Gabriela Mora y la psicóloga Tania Álvarez. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de cómo contribuye papá y mamá a que los niños identifiquen sus emociones. Para poder comenzar con el tema, vamos a hablar de qué son las emociones. ¿Sí? ¿Qué es una emoción? Las emociones son mecanismos que nos van a ayudar a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados y van a ayudarnos a funcionar de forma automática. En el entorno familiar, estas emociones son de suma importancia, ya que los niños van aprendiendo a cómo identificarlas, cómo expresarlas y también cómo afrontarlas de acuerdo a las vivencias que tienen en casa. ¿Qué opinan, chicas? Pues bueno, es importante reconocer que las emociones forman parte de nuestro día a día. Es impredecible cuándo se van a presentar, ya que, como acaba de compartir Araceli, son reacciones fisiológicas, ¿no? El que tengamos la oportunidad de hacer conciencia de cómo se llama esta emoción implica también un avance para poderla en su momento hasta intensificar o minimizar de acuerdo a este proceso de autoconocimiento. Nosotros, desde muy pequeñitos, desde que nacemos de la pancita de mamá, se dice que ya, dependiendo del autor que se lea, tenemos 4 emociones básicas, de 4 a 7 dependiendo, ¿no? Pero estas emociones se van presentando, vamos a repetir, ya sea por la necesidad misma de la atención o del cuidado que está desde esta criatura o desde este bebé ante sus primeras experiencias en el mundo, y de igual manera se van haciendo este reconocimiento ante lo que les sucede. Situaciones se van haciendo una fusión y van teniendo otros nombres posteriores de acuerdo a nuestro crecimiento o desarrollo. Es importante que esas emociones, como acabamos de compartir también, sea un trabajo donde como adultos podamos acompañar a nuestros hijos a darle nombre a la emoción dependiendo de las conductas o actitudes que están teniendo. Muchos niños pueden reaccionar de cierta manera y no saber que lo que sienten tiene un nombre. Y considerar que la emoción, así como comentan, es algo que todos los seres humanos tenemos y que son indicadores, ¿no?, de que algo está pasando en nuestro alrededor. Si sentimos enojo es porque algo sucedió en nuestro alrededor que activó o encendió, por así decirlo, esta emoción, y a partir de la emoción y de nuestro pensamiento y demás tenemos ciertas respuestas conductuales ante esas emociones. Pero simplemente quedarnos con que las emociones no son ni buenas ni son malas, simplemente son como estas alertas de que algo está sucediendo a tu alrededor, alguna situación, y lo más importante es que puedas identificar y entender qué está sucediendo, qué activó esa emoción, y entonces puedas hacer algo al respecto para que una emoción en particular no domine, por así decirlo, tu vida o tu día por un evento en particular, no te pases, no sé, todo el día enojada, ¿no?, por una situación que a lo mejor ni siquiera te acordaste de qué fue lo que detonó el enojo, pero estás de malas todo el día, estás reclamando, diciendo indirectas, ¿no?, y el malestar lo tienes, pero ni siquiera lo identificas, que estás enojada, que algo sucedió, que algo lo detonó, y por lo tanto no haces nada al respecto, simplemente lo vas sintiendo, pero no se resuelve esa parte, no haces ese análisis, ¿no?, esa observación propia de lo que estás sintiendo. Y fíjense qué tan interesante es el que podamos nosotros enseñarle a nuestros niños el que identifiquen primero el nombre de la emoción y también para qué sirve esa emoción. Cada emoción tiene una utilidad. Mencionaba Tania que las emociones básicas nos van a ayudar pues son como las primeras emociones que tenemos y que tienen una función. Si por ejemplo la alegría, que nos sirve pues para nosotros reproducir aquello que nos hace sentir bien. A veces nos acostumbran a que hay sentimientos que no debemos de demostrar o que hay emociones que no deberíamos de tener, como mencionábamos fuera de cámaras, el decir,
para que te enojas, no es bueno enojarte, la tristeza no te lleva a nada, pero la tristeza nos ayuda para solicitar ayuda. Si yo me siento triste, tengo que desarrollar la habilidad de poder pedir ayuda, decir necesito que me escuches, necesito que me orientes, o me siento triste nada más, ¿sí? Para poder reintegrarme después a ese círculo donde yo estoy. El enojo, por ejemplo, la rabia, nos va a ayudar a adaptarnos, pero como menciona Gaby, si no tenemos el conocimiento de que ese enojo, o de cuál fue la función o la causa de ese enojo, porque no sé identificarlo, tampoco voy a poder encontrarle una solución. Y así con cada una de esas emociones básicas que nos van a permitir a nosotros conocernos primeramente para poder después expresar eso que sentimos, ¿verdad? ¿Cómo sería la vida si nosotros caminamos día con día sin expresar lo que sentimos? Pues yo creo que remontamos, mejor dicho, a la época de las cavernas, ¿no? De repente es como todo muy automático ante la necesidad, y aún así estaban expresando algo, pero pues hay gente que se le dificulta identificar y vive una vida plena o plana, mejor dicho, no plena. Sí. Sí, que es hasta admirable para algunos, y en mi caso pudiera ser medio que no entendería que pudiera comunicarme, ¿no? O no pudiera yo a lo mejor hasta acercarme con esa persona sin saber cuál sería su reacción. Así es. Y fíjate que en los niños pasa algo bien interesante. Los niños tardan un poquito en regular esas emociones a nivel cerebral. Nosotros como adultos ya tenemos desarrollado esta parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, que nos va a permitir regular, o decimos entre comillas regular, nuestras emociones, ¿verdad? Porque habemos muchos adultos que no sabemos controlarlos tampoco. No nos enseñaron, no aprendimos, o no tuvimos esa responsabilidad, o no hemos tenido la responsabilidad de aprender de nuestras emociones. Pero un niño tiene la justificación de que todavía se está desarrollando ese proceso de conocimiento, de aprender y reconocer emociones, y en su cerebro, esa parte que está aquí en la parte del frente, todavía se está desarrollando esas habilidades que nosotros llamamos cognitivas: el pensamiento, el aprendizaje, sí, la creatividad, el saber decir esto me gusta, esto no, o cuando mamá o papá lo regañan y hace berrinche. Esa es una parte que el niño va procesando poco a poco, y parte de nuestra responsabilidad como adultos es enseñarles a que lo hagan de una manera adecuada, ¿sí? Es normal que el niño tenga una edad donde hace ciertos berrinches alrededor de los 2 o 4 años, porque está regulando apenas esta parte. Pero si nosotros como papás también hacemos esa parte del berrinche, donde yo le grito, le digo que se calle, que no tiene por qué llorar, entonces el niño va aprendiendo que es la única manera de comunicarse y no sabe de qué otra forma, ¿sí? Y por esta razón que compartes es que se toma en cuenta la necesidad como seres humanos ante el trabajo con lo que es literal la inteligencia emocional, ¿no? Ahora en las escuelas, la materia misma de educación socioemocional, dándole pues a lo mejor la equidad ante lo que es las matemáticas, el español, naturales. El que el niño trabaje con sus emociones es sumamente necesario, porque estamos viendo o nos estamos encontrando con muchos adultos fracturados ante este proceso, y pues ahora vemos que muchos adultos, volvemos a repetir, tienen esta necesidad de haberse encontrado, tenido la oportunidad de que alguien realmente validara lo que sentía. Entonces ahora los niños tienen ya este acompañamiento en ocasiones con psicólogas, en ocasiones con maestros capacitados, tanta información que se está ya teniendo acceso en internet, para que los niños, por medio de materiales muy amigables, muy lúdicos, tengan esta oportunidad de hacer conciencia y de opinar ante lo que le sucede a alguien más, para reconocer lo que me sucede a mí. Y esto implica un trabajo del día a día, pero no se trata de una responsabilidad en casa, sino que desde casa, de la escuela, sino que desde casa tiene que empezar papá y mamá a aterrizar, a reconocer en ellos qué es lo que sucede, para que cuando el niño llegue, cuando el niño se observe, cuando el niño tenga que ser acompañado con papá y con mamá, con palabras, con
con esta asertividad en su conducta, pues el niño también se sienta seguro que hay cosas o hay emociones, en este caso, las agradables y desagradables, ¿no? Que no se catalogan ni positivas ni negativas, sino la misma necesidad de expresión que no siempre es la más adecuada conforme se va aprendiendo a reaccionar o a expresarlas. Y esto que comentas la participación de papás, ¿no? Y que viene desde casa todo este entrenamiento, conocimiento de cómo te sientes y cómo responder y en qué medida responder ante las emociones. A veces sucede que los adultos, ¿no? Que tenemos hijos, podemos decir, es que el niño se enoja, hace rabietas, o está muy triste, o se aísla, o no sé, muchas cosas, ¿no? Y entonces llegan a terapia algunas ocasiones y dicen, es que él es el que no sabe, ¿no? Pero dentro de la historia te das cuenta que también hay unos adultos a cargo de ese pequeño que no regulan sus emociones, que también explotan cuando hay una situación, que se les dificulta escuchar o que son reactivos a algo, pero ni siquiera tienen la conciencia de por qué fueron reactivos, ¿no? ¿Qué les molestó tanto? ¿Qué los hirió tanto? ¿No? Simplemente está la reacción. Entonces la importancia de que si papás no tuvieron como ese acompañamiento también respecto a identificar sus emociones y son papás, pues tienen doble tarea, porque tienen que checar su propio proceso, y aparte hay personas que dependen de ustedes porque son el ejemplo, son sus líderes, son sus entrenadores en muchos aspectos de la vida. Entonces, si quieres ayudar a tu hijo o a tu hija, pues también tienes que echarte un vistazo a ti mismo o a ti misma, y así, si asistes a terapia, pues el proceso se puede dar mucho más completo y es más sanador para todos, ¿no? Para que tampoco, es como una escuelita, ¿no? Yo a lo mejor, hija, no recibí eso, soy mamá y no sé cómo reproducir eso de regular las emociones o de conocerlas, entonces aprendí esto y lo paso a mi hijo. Y mi hijo se va desarrollando como puede y es papá, y entonces va a tener hijos y va a ser como la misma escuelita, ¿no? Entonces, adultos nos toca como romper esa parte para que el hijo o la hija pues tenga una mejor identificación de sus emociones, se autorregule más, tenga mejores habilidades sociales, conozca más también el autoconocimiento, sepa también reconocerse como persona, y todo parte del simple hecho de identificar qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo y qué vas a hacer ahora al respecto. Así es. Y fíjate que te escuchaba hablar y me acordé de que alguna vez platicando con una compañera docente me decía ella que cómo nosotros como adultos tratamos de orientar al niño para que vaya creciendo y reconociendo esas emociones. Y pasa algo curioso, cuando el niño ya reconoce esas emociones, el mismo te dice, mamá, no quiero hablar, estoy molesto. Ahorita no, estoy molesto, no quiero hablar contigo. Y de repente nos mueve, ¿no? ¿Cómo que no? Si yo soy quien manda. Tienes que hablar conmigo porque yo te lo estoy diciendo, ¿no? O si el niño grita, me estás faltando al respeto, me estás gritando. Pero no reconocemos porque traemos también ya una ideología tradicionalista en la forma de educar, que si el niño grita, me está gritando a mí, y en realidad está gritando, tal vez es la única manera que en ese momento tiene para expresar sus emociones, y que si yo voy a ser un agente de cambio en el niño, le voy a enseñar a que gritando no lo va a solucionar, pero si yo le grito más fuerte, ¿qué le estoy enseñando? No le estoy diciendo que está mal lo que le está haciendo, sino le estoy confirmando que es la forma de comunicarse. O si le aplico la ley del hielo, me enojo contigo y no te hablo, el niño también va a aprender a me enojo y no hablo, ¿sí? O estoy triste y no lo comunico y mejor me encierro para que nadie se dé cuenta. Y sí, como tú mencionas, Gaby, también Tania lo has mencionado, no nos enseñaron a nuestras generaciones a reconocer esas emociones, y ahora de adulto pues nos toca doble tarea, nos toca enseñarnos y enseñar también a nuestros hijos a reconocer esas emociones. Y para hacer ese proceso de reconocimiento de las emociones, parte importante es la percepción que tenemos de la realidad. Todos tenemos una percepción distinta de acuerdo a nuestras propias vivencias, de acuerdo a las expectativas que tenemos, y también los niños, aunque sean pequeños, tienen una expectativa de cómo debo ser tratado.
y ante eso de cómo debo ser tratado, sobre todo que en la escuela ya les enseñan desde nivel preescolar a que nadie me toque, que nadie me grite, que nadie me tiene que lastimar mi cuerpo. Entonces ellos perciben desde pequeños el no me hables así, o este niño me pegó y me lastimó. Entonces creo que como adultos estamos aprendiendo más de ellos que ellos de nosotros, pero la parte de ese reconocimiento de emociones, primero la parte de la percepción, asimilar esa emoción, qué es lo que estoy sintiendo, en qué parte de mi cuerpo la estoy reconociendo. A algunos nos duele la cabeza cuando estamos enojados, a otros les duele el estómago cuando están nerviosos o tienen miedo, o cuando sentimos tristeza, sentimos como apachurrado, dicen los niños, no, apachurrado el corazón, ¿sí? O entonces vamos reconociendo en qué parte de nuestro cuerpo ubicamos esa emoción, para después, una vez que la reconocemos, que la identificamos y sabemos en dónde está, y sabemos cómo se siente, la próxima vez que me vuelva a ocurrir, yo ya voy a saber que eso que siento apachurrado del corazón se llama tristeza y qué puedo hacer para sentirme mejor. Entonces me acerco con alguien y lo platico. Y suena como muy fácil, ¿no? Pero realmente es un proceso muy complejo, que yo noto que a los niños es muy fácil para ellos hacer todo este proceso rápidamente, porque ellos no traen toda la información de tantas generaciones, incluso de cómo debe de ser educado. Sí, ellos les estamos permitiendo que expresen lo que sienten fácilmente y pues es algo natural, yo creo ya, ¿no? Pero sí el estar trabajando con ellos, el hacerles ver qué es lo que están sintiendo, cómo lo pueden representar y que se den cuenta de que no es bueno ni es malo lo que están sintiendo. Es importante algunos puntos a considerar en este proceso que estamos platicando el día de hoy, ¿sí? Pero sobre todo que seamos adultos muy abiertos a la escucha, como acabamos de compartirlo, y que estemos dispuestos a trabajar con nosotros primero para que nuestros hijos puedan tener la oportunidad de hasta imitarnos. Hay que recordar que las neuronas espejos hacen su función, entonces día a día ellos están haciendo prácticamente el resultado que nosotros estamos trabajando en casa. Uno de los puntos que podemos considerar es practicar previamente con nuestros hijos el cómo se expresa la emoción. Hay muchos juegos, ¿no? Donde a lo mejor los gestos son una manera donde nos podamos identificar, de hacer las caras tristes, las caras de enojado, de miedo. Esa es una de las primeras etapas de la alfabetización de las emociones. Entonces, esto los invitamos que hagan en casa, con espejos, juguemos a que estamos de tal emoción, y eso también muchos de nuestros niños también tienen la oportunidad de verse este tipo de gesticulación que se tiene, aunque a veces nosotros como adultos la neguemos. Papá, ¿estás enojado? No, ¿por qué? Y nuestros gestos totalmente hablan otra cosa de nosotros. Entonces, juguemos a practicar las emociones previas. Entonces, esta parte de los ejercicios que tiene que ver con esta parte de practicarlo, ¿no? No lo va a aprender de un día para otro, pero tiene que manejarlo, tiene que empezar con algo. Y eso también me dio pie a comentar que se le debe decir a los niños que está bien enojarse, está bien sentir tristeza, está bien sentir desagrado de algo, está bien sentirlo. Lo que se le tiene que apoyar es cómo regular eso que está sintiendo, porque eso que está sintiendo se traduce en acciones que pueden herir a otras personas, ¿sí? Pero el sentirlo es correcto. Entonces hay que normalizar esa parte y decirle a los niños que está bien que sientan, está bien que estén enojados porque no les dieron el regalo que pedían, está bien que se enojen, está bien que estén tristes si deseaban tal cosa y llegó el COVID y no pudieron tenerlo, ¿no? No pudieron hacer algo. Está bien que estés triste, pero vamos a ver qué se puede hacer con esta parte, con estas condiciones, y también tiene que ver con eso de la inteligencia emocional, la asertividad y demás. Y eso que mencionas de permitirle al niño que reconozca esas emociones que no son buenas ni malas y que tiene derecho a sentirlas, he notado también que el aspecto del miedo, como adultos
nos da miedo que el niño tenga miedo. Y entonces le decimos, no tienes por qué tener miedo, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? O si el niño te pregunta, papá o mamá, ¿a ti te da miedo? No, a mí nunca me da miedo. Entonces, como mencionaba Tania, si los niños ven que en nuestras gesticulaciones, que sí estamos expresando una emoción, pero la estamos negando, el niño le genera esa confusión. Y yo creo que tenemos que darnos ese permiso de aprender y de que el niño vaya aprendiendo junto con nosotros que esas emociones llevan a algo. Es decir, sí, aprendemos algo, porque entonces yo aprendo a comunicarme y a decir con palabras esas emociones que estoy sintiendo. Y es otra de las recomendaciones que daría. Bueno, otra de las recomendaciones también es, además de expresarlo, es canales de comunicación que se deben de crear con nuestros hijos. A lo mejor no en ese momento, porque, pues, como acabamos de decir, se vale, ¿no? Se vale que pase todo lo que está sintiendo, pero posterior a hacer el acompañamiento para decir, fíjate que te observé, fíjate que yo creo, yo te percibí así, tú cómo lo viste, y hacer este tipo de compartir opiniones, porque las situaciones se van a volver a presentar, a lo mejor no de igual manera, a lo mejor algo, o a lo mejor sí, no sabemos, ¿no? Pero sí es crear esta comunicación de confianza con nuestros hijos para que también ellos se sientan con la oportunidad de seguir formándose, de seguir apoyándome de papá, apoyándome de mamá, y que no siempre va a ser un juicio el que voy a recibir de ellos. Entonces, las emociones se vuelven parte de un compartir, de una empatía de trabajo, y si nosotros no lo propiciamos con nuestros hijos, va a ser muy difícil que ellos se acerquen a nosotros y decirnos, papá, me siento de esta manera, o mamá, me siento de esta manera y no sé qué hacer con ello, ¿sí? Bueno, y con esas recomendaciones vamos a cerrar el tema de hoy. Cualquier duda que tengan, háganoslo saber, y cualquier comentario también nos es útil a nosotros para mejorar nuestro trabajo, y también los temas que tengan que consideren que sean importantes que los podamos mencionar. Hasta luego.